Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de la sede San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En este tercer video resolveremos algunas situaciones relacionadas al cálculo del perímetro y el área de un trapecio, así como también sus características, dimensiones y clasificación. Iniciemos. La primera situación lleva por título Importancia de la rueda en la humanidad. La rueda, uno de los inventos capitales de la humanidad, apareció en época relativamente tardía, hace poco más de 5.500 años. Los primeros vehículos rodados utilizaron dos ruedas y no entraba en el pensamiento lógico suprimir ninguna. Después de todo, el hombre tiene dos pies. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el ingenio humano llevó a crear nuevas versiones de herramientas útiles. Así es como surgió la carretilla, hace 2000 años antes de nuestra era, cuyo inventor fue el general chino Zhuge Liang, y su uso estuvo orientado inicialmente al traslado de armamento y cadáveres en las guerras y más aún en zonas de difícil acceso. En la actualidad, la carretilla es una herramienta y también un pequeño vehículo impulsado por una persona que sirve para transportar con relativo esfuerzo todo tipo de cargas. La imagen mostrada es una carretilla construida de latón en la que las caras opuestas de la tolva tienen igual superficie y la altura de cada cara de la tolva es de 0,4 metros. Pregunta 1. Calcula la cantidad de latón utilizado para construir la tolva de la carretilla. Pregunta 2. ¿Cuál sería el perímetro de las caras A y B de la carretilla antes de ser ensambladas? Pregunta 3. ¿Qué clase de trapecio forman las caras laterales? Resolución. Vamos a primero identificar los datos del problema. El problema trata sobre la carretilla, siendo una herramienta y también un pequeño vehículo impulsado por una persona que sirve para transportar con relativo esfuerzo todo tipo de carga. La tolva de la carretilla tiene como caras opuestas a trapecios de igual área. Para responder las preguntas debemos tener en cuenta las medidas de cada cara de la tolva y su altura. Operacionalización. Vamos a responder la primera pregunta que dice, calcula la cantidad de latón utilizado para construir la tolva de la carretilla. Como hemos visto, esta carretilla tiene la cara A, vamos a determinar su área. La forma de esta cara es un trapecio isósceles, donde la base superior es 0,8 metros y la base inferior es 0,7 metros. Y la altura es 0,4 metros. Para determinar el área voy a utilizar la fórmula del cálculo del área de un trapecio. Base mayor más base menor sobre 2 por altura. Reemplazo sería 0,8 más 0,7 entre 2 por altura, que es 0,4. Entonces el área de la cara A es igual a, aquí al efectuar 0,8 más 0,7 es 1,5. 1,5 entre 2 es 0,75 por 0,4, 0,3 metros cuadrados. Ahora, para la cara B de esta carretilla, el área de esta cara es el área de un trapecio. Base mayor 0,9, base menor 0,8 metros y la altura es 0,4 metros. El área también es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. El reemplazo sería 0,9 más 0,8 entre 2 por 0,4. El área de la cara B es igual a 0,34 metros cuadrados. Ahora, también la carretilla tiene una base. Esta base es un rectángulo cuyas dimensiones son 0,8 metros y 0,7 metros. El área de un rectángulo se calcula como base por altura. Sería entonces 0,8 por 0,7. El área de la base es igual a 0,56 metros cuadrados. Finalmente, el área total de la tolva es el área, tiene dos áreas, bueno, las caras, ¿no?, son iguales, se repite en la parte frontal y en la parte posterior, entonces sería 2 por el área de la cara A. Y las caras laterales son la cara B, ¿no? Y como se repiten también son áreas congruentes, las caras laterales sería 2 por el área de la cara B más el área de la base.
Entonces voy a reemplazar, sería 2 por, el área de la cara A es 0,3, más 2 por el área de la cara B es 0,34, más el área de la base que es 0,56. Al efectuar esta operación, el resultado es 1,84 metros cuadrados. Respuesta: para construir la tolva de la cavetilla se necesitará 1,84 metros cuadrados. En la pregunta 2 nos dice cuál sería el perímetro de las caras A y B de la cavetilla antes de ser ensambladas. Bien, como hemos visto, estas dos caras, la cara A y la cara B, son trapecios isósceles. Aquí están la medida de los lados no paralelos, que es 0,6 y 0,6. Son lados de igual medida, medidas congruentes. Entonces, vamos a hallar el perímetro primero de la cara A y luego el perímetro de la cara B. Sería, para la cara A, 0,6 más 0,8 más 0,6 más 0,7. El perímetro es igual a 2,7 metros. El perímetro de la cara B sería 0,6 más 0,9 más 0,6 más 0,8. El perímetro de la cara B es 2,9 metros. Respuesta: el perímetro de la cara A es 2,7 metros, mientras que el perímetro de la cara B es 2,9 metros. La pregunta 3 dice, ¿qué clase de trapecio forman las caras laterales? Como observamos aquí en la cavetilla, la cara A y la cara B, las caras laterales son justamente estas dos, que son congruentes y son justamente similares o iguales a la cara B. Entonces, podemos afirmar que, como hemos visto, las caras laterales son trapecios isósceles. Bien, ahora resolveremos la segunda situación que lleva por título "Nos apoyamos para salir de dudas". El profesor de matemática presentó el siguiente gráfico a sus estudiantes y les pidió que calcularan su área y perímetro. Juan, Jackie y Ramón forman parte del grupo de estudiantes. Juan pidió la palabra y dijo, profesor, para calcular el perímetro sí sé hacerlo, pero ¿qué estrategias podría utilizar para calcular su área? Ante esta pregunta, rápidamente intervino Jackie y dijo que podrían hacer uso de la fórmula para calcular el área del trapecio. Pero Ramón dijo que podrían calcular el área de cada una de las figuras mostradas y luego sumarlas. Ante esta situación, el profesor les indicó que cada uno haga uso de la estrategia que le resulte más fácil, pero que deben llegar al mismo resultado. Para salir de dudas, Juan resuelve el problema siguiendo las indicaciones de cada uno de sus compañeros y encontró resultados diferentes, lo cual contrapone la indicación del profesor, obtener el mismo resultado, y le dejó más confundido. Ahora tú debes ayudar a Juan a aclarar sus dudas y así podrás plantear quién tiene la razón. Finalmente, no olvides dar como respuesta lo que pide inicialmente el profesor. Bien, para resolver esta situación, primero vamos a identificar los datos del problema. El problema trata sobre la resolución de un ejercicio por parte de 3 estudiantes para determinar el perímetro y área de una figura. Se proponen 2 estrategias para resolver esta situación. Debemos identificar si ambos resultados obtenidos son iguales. Primero debemos determinar el perímetro y luego, para calcular el área, aplicaremos la suma de áreas y otra estrategia sería aplicando la fórmula del área de un trapecio. Operacionalización. La pregunta era, o es, el profesor de matemáticas presentó el siguiente gráfico a sus estudiantes y les pidió que calcularan su perímetro y área. Entonces, primero vamos a determinar el perímetro, porque sí sabía la estrategia para determinar el perímetro. Aquí, para determinar el perímetro de la figura, sumamos las medidas en los lados. 10 más 7 más 10 más 6 más 3 más 7 más 3 y más 6. Entonces, el perímetro de esta figura es 52 centímetros. Ahora, vamos a continuar con la pregunta o la respuesta que hizo un compañero. Juan pidió la palabra y dijo, profesor, para calcular el perímetro sí sé hacerlo, pero ¿qué estrategias podría utilizar para calcular su área? Entonces, aquí respondió Jackie y ella planteó esta estrategia. Aplicaremos la fórmula del área de un trapecio. Tenemos la figura, este lado es 10, este lado es 7, 10, ahí es 6 y él es 6. Pero si él es 7, acá hay un rectángulo. Entonces, si él es 7 acá, en la parte posterior, también sería 7 centímetros de medida. Entonces,
todo este lado mediría 6 más 6 más 7, es decir, 19 centímetros. Sería una base mayor. Y la base menor es 7, y la altura sería, como aquí es 5 y aquí es 3, toda la medida sería 8 centímetros la altura de este trapecio que se forma, ¿no? La figura. Bien, entonces para calcular el área que propone Jackie, su estrategia es aplicar la fórmula del área de un trapecio. Sería base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Entonces, voy a reemplazar los valores. Sería 19 más 7 sobre 2 por la altura, que es 8. Al hacer el cálculo, el área del trapecio, de todo el trapecio, sería igual a 104 centímetros cuadrados. Pero si observamos muy bien, aquí el área de este gráfico no es todo el área del trapecio. Acá hay una zona que no se debe tomar en cuenta. Entonces, ¿qué podrías afirmar? Debemos tener en cuenta que esta fórmula determina el área de todo el trapecio. Pero según el gráfico, el área de la figura no es de todo el trapecio. Hay una zona que no se debe tomar. Entonces, la medida del área que hemos determinado no es la correcta. Bien, ahora vamos a utilizar la estrategia de Ramón. La estrategia de Ramón es calcular el área de cada una de las figuras mostradas y luego sumarlas. Aquí tenemos el área de este gráfico, pero podemos determinarlo por partes, es decir, acá hay un área, el área de este triángulo rectángulo, más el área de este rectángulo, más el área de este triángulo rectángulo, que como vemos tiene igual forma que el triángulo 1. Entonces, afirmamos que el área total es la suma de las áreas, el área 1 más el área 2 más el área 3. También hemos observado que el área 1 es igual al área 3 porque son figuras congruentes. De igual medida, aquí tenemos el triángulo rectángulo cuyos lados miden 6 y mide 8, este es 6, como 5 más 3 es 8, este cateto medirá 8, igual que este de aquí, 8 centímetros. Aquí tengo el otro triángulo de igual dimensiones. Entonces, estas dos áreas son de igual medida, ¿no? Podemos entonces determinar el área de un triángulo rectángulo, porque aquí las figuras tienen esa característica. El área 1 es igual al área 3, lo determino con la fórmula para el triángulo rectángulo, base por altura entre 2, que sería el producto de catetos entre 2, 6 por 8 entre 2. Resultado, el área 1 es igual al área 3 y este es igual a 24 centímetros cuadrados. Luego, el área 2 es el área de un rectángulo cuyas dimensiones son 7 y 5 centímetros. El área de un rectángulo es base por altura. Voy a reemplazar, sería 7 por 5. Al multiplicar, el área 2 es igual a 35 centímetros cuadrados. Finalmente, el área total es igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Voy a reemplazar. El área 1 es 24 centímetros cuadrados. El área 3 también es 24 centímetros cuadrados. Mientras que el área 2 es 35 centímetros cuadrados. Al sumar, el área total sería igual a 83 centímetros cuadrados. Esta sí es la estrategia correcta para determinar el área del gráfico. Solo se ha tomado en cuenta la suma de las áreas que forman dicha figura. Respuesta: Juan obtuvo que el perímetro del gráfico es 52 centímetros, mientras que al determinar el área observamos que la estrategia propuesta por Ramón es la correcta, obteniendo como resultado un área de 83 centímetros cuadrados. Bien, en este tercer video hemos resuelto algunas situaciones donde hemos aplicado las fórmulas para determinar el perímetro y el área de un trapecio. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.